Bienvenidos al podcast Mañana es tarde. Con ustedes sus anfitriones, André y Katherine. Bienvenidos a este episodio que el día de hoy vamos a estar hablando de cosas bien interesantes. Yo creo que siempre hablamos de cosas interesantes, pero sí, me llama la atención sí. el tiempo en el cual lo estamos haciendo y darle el peso que se requiere a lo que vamos a hablar hoy. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de hoy va muy de la mano con lo que ya hemos venido hablando. Estamos tratando de llevarlo en hilo. Y estoy muy feliz de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la palabra. Las escrituras. Y cuando hablamos de devoción, es una de las primeras cosas que se viene a nuestra mente, estudiar sus escrituras. Y dejar que ellas penetren nuestro ser y que guíen nuestros pasos, que sean la lámpara a nuestros pies. Amén. Y bueno, queremos empezar primero con dando la importancia, la relevancia e incluso la autenticidad que tienen las escrituras. Sí. Que es la palabra de Dios escrita. Obviamente está compuesta por varios elementos que son un elemento histórico. Hay canciones, hay poesía, pero también hay algo futurista que son profecías, ¿verdad? Que muchas se han llevado a cabo y la plenitud de esas fue a través de Jesús. Hay historia. La historia, exacto. Pero también hay cosas que aún no han de suceder, etc. Y nos guste o no nos guste, pues la palabra sigue siendo la palabra del Señor. Las escrituras siguen siendo las escrituras. Sí. Quizás uno de los elementos de nuestra fe que ha sido más atacado en la historia. Totalmente. Porque pues, obviamente, si le quitamos el peso que tiene, pues nos quedamos como en el aire. E incluso vamos viendo ahora en la sociedad en la que nos encontramos cómo han atacado al libro de Génesis, por ejemplo, queriendo distorsionar identidad, propósito de la humanidad, cambiando roles y prioridades e incluso peso en base a valores, ¿sabes? Que ahora incluso los animales son más importantes que las personas, etc. Sí, no. Cosas como esas. Pero realmente el hecho de prestarle atención a su palabra y entender lo grande y profundo de cada una de las cosas escritas es sumamente valioso y es a lo que el Espíritu Santo nos lleva. Sí, queremos ver dentro de ella misma qué se dice, qué nos dice Dios de ella, qué podemos leer sobre las escrituras y sobre su importancia. Absolutamente. Y como hemos hablado, queremos seguir de alguna manera una secuencia, ¿verdad? En base a lo que hemos estado viendo cada uno de los episodios. Estamos ahora en el valor de las escrituras. Anteriormente hablamos del Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo y las escrituras están sumamente mezcladas. Claro, porque si me dices que el Espíritu Santo te guía toda verdad y su palabra es la verdad, entonces, pues el Espíritu Santo necesita que tengamos esto delante de nosotros para... Es una conversación que sucede. Yo leo, él me revela, necesito de las dos cosas. Y no es mero conocimiento, es vivir, actuar, ser transformados por esto. La misma palabra dice que es más eficaz que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y discierne todas nuestras intenciones. Entonces decir que esto es como un espejo, una luz que nos muestra cómo estoy por dentro. Sí. Y nos guía el camino. Exacto. Y a la vez hablamos de que Dios quiere conocernos y que nos dejemos conocer. Y no hay mejor manera de conocerlo que a través de su palabra. Ahí vemos cómo se ha movido a través de la historia, cuáles han sido sus intenciones, qué cosas mueven su corazón de una manera o de otra. Y a la vez, qué cosas nos está mostrando de lo que ha de venir. Y por qué nos los muestra. Exacto. Sí, ¿cuál es su motivación al dirigirnos, al guiarnos, ¿no? Él es el buen pastor que nos va guiando y mostrando el camino a seguir. Entonces necesitamos de él para conocerle. Y yo creo que eso es importante lo que mencionaste, que a lo largo de la historia es algo que es bueno entenderlo. La Biblia contiene gran peso, es un libro histórico. La Biblia es un libro histórico, lo repito. No es un libro solamente para encontrar buenas referencias para hacernos sentir mejor o autoayuda. Tips de cómo vivir. Etcétera. Sí, o un manual de vida. Muchas veces lo vemos así. Y en realidad la Biblia muchas veces nos muestra un manual de no vida, de cómo no vivir. Porque a lo largo de la historia hay muchos personajes que realmente nos muestran cómo no hacerlo. Exacto. Y están escritos allí es cómo no hacer, cómo no vivir. Entonces, de la misma forma, ¿verdad?
que vemos que es histórico, tenemos que darnos cuenta que también hubo un personaje en ese momento. Digamos que hay personajes que interactúan, que son reales, de carne y hueso. Adán y Eva eran un hombre y una mujer que de verdad existieron. No eran simplemente... Que no son fábulas. No son historias de los domingos para los niños. Yo creo que eso es... Ya, perdón que te interrumpa, porque es que de verdad eso... Ahora que tenemos ni hijos y pues... He leído las mismas historias 700,000 veces. Exacto. Y uno puede caer en el hecho de que sea solamente una historia. Exacto. Pero pensar hoy en día que Noé existió. Este hombre existió. Y todo lo que narra la Biblia acerca de él fue real. Sí, exacto. Y muchas veces... O sea, Hollywood se queda en pañales. Claro. No, es terrible. Me da risa realmente porque... Cuando uno ve la historia de Noé, uno se imagina todos los animalitos lindos y el arcoíris. Yeah, entonces usan esa misma paleta de los arcoíris para dibujar todo. Porque sí, es verdad, tuvo un bonito final, pero el proceso, todo lo que llevó a Moisés a llevarlo ahí fue una masacre global. Una cosa... No, y decimos que terminó bonito porque terminaron vivos, pero ajá, Moisés se baja del arca a un mundo baldío para empezar de cero. Tú y yo sabemos lo que es empezar de cero. Exactamente. Y no es fácil. Y no nada más eso. Imagínate, con todo esto del COVID, yo quedé como distorsionado con los olores. Imagínate tener pegado el olor de los animales en tu nariz. Del estiércol, el olor a... Ok, pues nosotros podemos irnos por este camino y seguir imaginando, pero es lo rico de agarrar estas historias y decir, hey, eran personas de verdad. David sí mató un gigante. Y no es cuento ni fábula. Es así Sodoma y como... Gomorra fueron ciudades realmente que existieron y puedes ver toda la evidencia histórica y fueron destruidas por la perversidad en sus corazones, la gula en sus corazones, porque nada les saciaba. O sea, hay muchas cosas que podemos ir viendo y dar No, Sansón. y aprender. Sansón no es el Hércules de Disney. Exactamente. O sea, no. Sansón fue un hombre que existió. Exacto. Y tenía la fuerza del Señor como para poder destruir toda una edificación. Es emocionante. Yo no sé, quizá porque yo estoy en etapa infantil ahorita, pero para mí me parece súper emocionante que no sean simplemente historias. Exacto. Y que muchas de esas cosas, por lo menos la misma historia de Sansón, que ahora mientras se los enseñamos a nuestros hijos, es este tema de, wow, una y otra vez buscar qué es lo que el Señor está hablando. Y Sansón definitivamente fue una forma de cómo no vivir. Fue sí. Totalmente un antihéroe. Al final sí, pues se redimió de alguna manera. Explíquenle eso a un niño de 4 o 5 años. Sí, mi amor, él se redimió, pero se murió. ¿Pero qué pasó? Bueno, en la siguiente historia. Pero el hecho de muchas veces hemos caído en que son solamente historias nos afectan la percepción de las escrituras. Los salmos fueron escritos por personas que pasaban por sus luchas emocionales, espirituales, físicas, incluso tenían hasta hambre y ira, emociones, etcétera, todo eso, y podemos relacionarnos con muchas cosas de ellos que están allí escritas. Y cuando leemos los salmos vemos esa montaña rusa de emociones de estoy terrible, te alabo tanto, y yo siento que el Señor permite que veamos eso para que veamos que nuestra humanidad es parte de esta relación y él nos va a guiar en medio de ese mar de emociones y cosas. Pero lo que tú decías de perder la realidad de la veracidad de las escrituras, ciertamente nos afecta que todas estas historias pues las saquemos de su importancia y las veamos como fábulas, pero yo creo que lo que más me duele es que afecta nuestra relación con el Señor, porque si eso es una fábula, entonces todo lo que se dice del Señor es una fábula, es mentira. Entonces una vez más me quedo en el no sé quién es Él. Y cuando pasa alguna situación o no sé qué esperar, no sé qué puede estar pasando. Porque realmente no los has llevado a esto, no los has llevado a tierra, de entender de que esto es el Señor, porque el personaje principal de las escrituras es el Señor mismo, para conocerlo a Él. Y son las diferentes dinámicas que pasan el pueblo de Israel, incluyéndome como judío, de sangre judía, es todo este tema de históricamente cómo el Señor trata a Israel, es como Él trata a las naciones. No pretendemos que Él actúe de otra manera. Él se reveló a través de el pueblo judío, mostrándose a la humanidad cómo Él interactúa con el pueblo más testarudo sobre la tierra, incluyéndome. Pero en esas dinámicas es mostrarnos cómo Él interactúa con el resto de las naciones. Entonces,
es todo ese tema donde yo creo que esto pica y se extiende, y creo que vamos a dejarlo para un segundo episodio, o lo que teníamos preparado para hoy, pero yo creo que es importante el darle profundidad a esto, peso, porque la historia humana, y más que todo la historia contemporánea, se ha encargado de diluir, de hacer de esto una fantasía. De las escrituras son solo cosas de escuelas, de la escuela dominical, donde... Bueno, sí, déjaselo para la iglesita. O eso es de la antigüedad. Ellos no tenían ni idea de nada porque no tenían ciencia. No existían todos estos descubrimientos magníficos humanos. Y es como... Es que no se trata de eso. Es que Dios nos revela. Él es el creador. Él ya sabía todos esos súper descubrimientos fantásticos. No, y volviendo a ese tema, la Torre de Babel como tal fue la arquitectura, la cosa más exorbitante que pudo haber existido, que hasta el Señor tuvo que intervenir y destruirla. Entonces no me hablen de que no había tecnología, ni que la gente no pensaba y que eran unos bam, bam, pa, pa. Sí, exacto. ¿Sabes? Es un tema, no eran cavernícolas. Entonces, esa sociedad que existió en estas historias son bien personales, y quiero que nos las tomemos bien personales porque nos muestran quién es el Señor. Entonces, cuando agarremos las escrituras, no simplemente pues leamos o busquemos como si estuviéramos leyendo una novela de autoayuda, sí. Entonces, buscando el versículo que hoy me va a animar el corazón. Sí, está bien. Necesitamos que la palabra nos anime. Sí, sigue buscando esos versículos, pero no los saques de contexto, no los saquemos de la profundidad de lo que está hablando acá, sino el contexto en sí nos va a dar el peso de lo que el Señor realmente está hablando. Y más allá de ayudarnos de un verso de autoayuda, nos va a llevar al punto de conocerle a Él. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y nos va a ir... ¿realmente te interesan las escrituras? Ven acá, déjame mostrarte. Y vas a ir más profundizando. Y es la jornada que estamos... Que es bueno recordarla, porque yo creo que ahí es donde estuvo el primer amor. ¿Sabes? El hecho de seguir escarbando. ¿Qué más dice aquí? ¿Cómo dice aquí? Etcétera. Especialmente cuando te vas a los libros como Ezequiel, Isaías, que son libros proféticos que son... Sí, y que necesitas un contexto histórico para entenderlos. Sí, porque si no, hablas de esas profecías y la agarras Venezuela, esta profecía en Ezequiel, en Isaías, etcétera. Y ciertamente, no el mismo Dios que hizo esas cosas o que está por hacer esas cosas puede hacerlo, pero no lo saquemos de contexto. Exactamente. Y yo creo que personalmente para mí el reto de esta semana, e invito a los que quieran, es pensar en esa historia bíblica, la que sea más fabulosa, la que menos crea que pueda ser verdad. Como cualquiera. Cuando abrieron el Mar Rojo, por ejemplo. Ajá. Saliendo de Egipto. Sí, o Egipto sumido en una total oscuridad durante días, durante las plagas. Cualquiera de esos detalles bíblicos que decimos... Eso es un detalle poético para mostrar un punto o whatever. Agarremos esa historia y solo meditemos en ella y entendamos que es real. Y si eso es real, ¿qué significa? ¿Qué nos muestra de Dios? Amen. ¿Qué nos muestra de nosotros? Agarremos eso y es así como... Ok. Por ejemplo, Sansón. Yo creo que Sansón es el Hércules cristiano. Ok. Siéntate. ¿Qué significa que un hombre haya existido y que el Señor le haya dado la fuerza que le dio y la tarea que le dio? La asignación que le dio contra los filisteos. ¿Qué significa que Dios le haya siquiera dado esa asignación y que le haya dado todo el poder que le dio, aún en medio de todo lo que pasó en su vida? ¿Qué significa? ¿Qué me dice eso de Dios? Y ubicarnos en ese punto también y decir... ¿Y si fuese yo, lo hubiese hecho distinto? Y retarnos y ver cómo está la condición de nuestro corazón y decirle al Espíritu Santo, te necesito. Amén. Necesito porque yo lo hubiese hecho peor. O sea, juzgamos una y otra vez, que incluso era parte de mi vergüenza cuando llegué al cristianismo, al hecho de como judíos son los que mataron al Señor, esos se van para el infierno, ya no merecen. Y entiendo, pero en la realidad... Ya tengo los suficientes años, he viajado lo suficiente, conozco diferentes naciones. Y si no lo hubiesen hecho
los judíos en ese tiempo, que no todos fueron los que lo hicieron, porque resulta que los apóstoles también eran judíos. Sorpresa. Y Jesús sigue siendo judío. Sorpresa. Pero más allá de eso, si no lo hubiésemos hecho nosotros, lo hubiesen hecho cualquier otra nación. Cualquiera. O sea, porque simplemente nos muestra la realidad del corazón humano. Venezolanos, haitianos, llámalo lo que sea, cualquiera. Entonces, es llevarnos a ese punto donde, ok, ¿cómo lo hubiese hecho yo? Yo no quiero traicionarte. No quiero repetir la historia. Quiero realmente, si hay algo que repetir, es el modelo de Jesús. Que nosotros vivamos y seamos como Jesús. Se me ocurrió la historia del nacimiento del Señor. Cualquier historia. Sí, que te toque a ti. Nos retan. Piensa tú como María, ¿cómo lo hubieses hecho? Si te hubiese parecido un ángel. No, tú como José. No, yo hubiese sido reprobadísimo. Pero definitivamente es allí donde la palabra discierne nuestras motivaciones, nos ve por qué, por ejemplo, yo hubiese sido reprobado. Y es allí donde, no voy a explicarlo ni lo voy a decir delante de ustedes, pero es en un tema entre el Señor y yo. Y es eso, es cuando decimos, esto es real, que podemos tocar un poquito la profundidad de su corazón y también nos volvemos nosotros vulnerables y vemos la oscuridad de nuestro corazón que nos duele, pero nos revela nuestra necesidad de Él. Y ese es el tema de las Escrituras. Y ahí es donde conocemos su misericordia, su templanza, su amor, su compasión. Y vemos la obra del Espíritu en nuestros corazones. Exactamente. Entonces, les invito así. Sí, el reto que Catherine lanzó hoy. Dilo tú que lo dijiste mejor. Agarremos cualquiera de las historias de la Biblia, la que nos parezca más fábula, la que nos parezca más imposible, y sentémonos a meditar en ella pensando, esta historia es real. ¿Y qué significa que sea real? La multiplicación de los panes y los pescados. Oh, wow, sí. Pero hagamos eso esta semana, este día. Extiéndelo por el periodo, el resto de tu vida, el resto de nuestras vidas, poder situarnos aquí en esto y empezar a ver las Escrituras. Este ejercicio, que no es el único ejercicio que se puede hacer para profundizar, sino hagámoslo esta vez y seguimos viéndonos y hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy porque mañana es tarde. Así de fácil. Se les ama. Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes y nos vemos pronto. Nos vemos en un próximo episodio. Me refiero, porque no sé si nos quieren visitar. No. No, mucha gente. Se les ama.